Shalom, shalom. Vamos a hablar un comentario, vamos a platicar un comentario sobre la Parashá Vaera. Parashá Vaera que se encuentra en el Sefer Shemot o en el libro de Éxodo, ¿sí? Y que abarca desde el capítulo 6, verso 2 hasta el capítulo 9, verso 35. En esta Parashá en Vaera, la Torá nos describe parte de lo que quizás es la narración más famosa de la historia de Israel, ¿sí? La salida de Egipto, el Éxodo, perdón, mejor conocido como el Éxodo, la salida de Egipto, que es más conocido como Éxodo. En este relato, Moshe y Aarón son designados como emisarios divinos ante el faraón, ¿sí? ¿Para qué? Para exigir la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero al negarse, Moshe y Aarón recibieron la tarea de traer plagas sobre Egipto, aparentemente para obligar al faraón a liberar al pueblo de Israel. Y la primera de esas plagas es la plaga de sangre, ¿sí? Independientemente de la dinámica química que haya experimentado el Nilo durante la plaga de sangre, esto fue sin duda un espectáculo impresionante y espantoso. ¿Por qué? Pues porque las aguas del río, que eran vitales para el pueblo de Egipto, se tiñeron de rojo. Dice el Midrash que no solo el Nilo fue plagado de sangre, sino que según las instrucciones del Eterno a Moshe, todos los cuerpos de agua en Egipto se vieron afectados, desde el río hasta el agua que era contenida en vasijas de madera y de piedra. El texto especifica que las aguas del Nilo eran imbebibles, no se podían tomar, y que la plaga causó la muerte de todos los peces en el río. Y así los egipcios, privados de sus fuentes de agua habituales, ¿sí?, de agua potable, intentaron cavar pozos junto al río, junto al Nilo, para tratar de obtener agua potable. El Sefer Shemot, en el capítulo 7, versos 16 y 17, nos dice: y dile, Adonai, el Elohim de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Mas he aquí, hasta ahora no has escuchado. En el verso 17 continúa: así dice Adonai, en esto conocerás que yo soy Adonai. He aquí, yo golpearé con la vara que está en mi mano las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre. Pero ¿por qué el agua fue afligida primero con sangre? Pues porque Faraón y los egipcios adoraban al río Nilo como su dios. Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, dijo: heriré primero a su dios, ¿sí?, y luego al pueblo. Y esta es una palabra popular, una parábola popular, es algo popular. Si hieres a los dioses de un pueblo, sus sacerdotes tendrán miedo. Y así mismo en Isaías 24:21 dice: Adonai contará con el ejército de los altos cielos en lo alto, y después de eso los reyes de la tierra sobre la tierra. En Shemot, en Éxodo 7, versos 18 y 19 nos dice: los peces que están en el río Nilo morirán, y el Nilo se volverá pestilente. Los egipcios aborrecerán beber agua del Nilo. Hashem le dijo a Moshe: dile a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus estanques de agua, y se convertirán en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, y en la madera y en las vasijas de piedra. Ahora, los peces que están en el Nilo morirán. Hashem le dijo a Moshe: dile a Aarón. ¿Por qué Hashem le dice a Moshe que le diga a Aarón? Bueno, Rabbi Tanhum dijo: ¿por qué el agua no fue afligida por Moshe? O sea, ¿por qué Moshe no golpeó el agua del río Nilo? Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es, le dijo:
El agua que te protegió cuando fuiste arrojado al Nilo no es apropiado que sea afligida por ti. Por tu vida será afligida solo por Aarón. O sea, como Moshe fue depositado en una cesta de mimbre calafateada y puesto en las aguas del río para que se salvara ahora sí, vamos a usar una palabra que se está usando en muchos lados, ¿verdad? Del genocidio, ¿sí? De la matanza que estaba haciendo Faraón en contra de los bebés hebreos, ¿sí? Fue puesto ahí para que fuera llevado por las aguas del Nilo y se salvara, ¿no? Entonces, por eso dice que el agua lo protegió cuando fue arrojado al Nilo. Extiende tu mano sobre las aguas del Egipto. Todo lo que había en el Nilo, en los estanques y en los ríos, y sobre todo en sus estanques, se iba a convertir en sangre, incluyendo el agua que estaba en unas jarras, o sea, en los depósitos que tenían los egipcios dentro de sus casas, ¿sí? Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto. Incluso lo que escupía un egipcio era sangre. Pero ¿por qué Akadosh Baruj Hu, el santo bendito es él, trajo sangre sobre ellos? Esto fue, dicen los sabios, fue medida por medida. Midad keneged midad. Medida por medida. Como está escrito en Bereshit, Génesis 15:14, cuando le dijo a Abraham, yo juzgaré a la nación a la que servirán. ¿Sí? Y esto se debe a que durante la esclavitud no permitían que las mujeres israelitas se sumergieran en las mikve, ¿sí? Por su impureza, para purificarse, para que no procrearan, ¿sí? Por lo tanto, el agua se contaminó con sangre, ¿sí? Como dice, o como nos ilustra Shemot, capítulo 7, 20, 21, dice, Moshe y Aarón hicieron así, como Adonai les ordenó. Alzó la vara y golpeó el agua que estaba en el Nilo ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos. Y toda el agua que estaba contaminada en el Nilo se convirtió en sangre. Ahora, los peces que estaban en el Nilo murieron y el Nilo se volvió pestilente. Imagínense, del río con todos los peces muertos y flotando sobre el agua, se pudren y empieza a oler feo. No sé si eran unos feos que se les haya olvidado algún pez, que hayan comprado algún filete. Después de ciertos días ya huele muy mal. O aquellos que van a pescar saben que si que un pez se queda sin congelar, ¿sí? O sin salar, se echa a perder y huele feo, ¿sí? Entonces, como esto pasó, pues los egipcios no pudieron beber el agua del río Nilo. Ahora, Moshe y Aarón hicieron así como Adonai les había ordenado. Los peces que estaban en el Nilo murieron. Y Rabí Abin Haleví, hijo de Rabí, enseña, el pueblo de Israel se enriqueció gracias a la plaga de sangre. Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo que el pueblo de Israel, debido a la plaga de sangre, se empezó a enriquecer con esto? Bueno, Rabí Abin Haleví, hijo de Rabí, enseña que si un egipcio y un israelita estaban en una casa y la tinaja estaba llena de agua, cuando el egipcio llenaba su jarra de agua o su recipiente con agua, la sacaba llena de sangre. Pero si el israelita bebía agua de la tinaja, él bebía agua potable. Y entonces el egipcio le decía, dame un poco de agua con tu mano. El israelita se la daba, pero al momento de que el egipcio la tomaba con su mano y bebía del recipiente en la que se le había dado, pues se convertía en agua. Y después le decía, déjame beber agua de un mismo cuenco, o sea, de donde tú estás bebiendo, déjame beber yo también. Y el israelita bebía agua y la sangre egipcia, ¿sí? O sea, al momento que tomaban los dos juntos de un cuenco, se convertía en agua, en sangre, ¿sí? Pero cuando se la compraba, cuando el egipcio le decía, véndeme agua potable, que le pagaba por ella, podía beber el agua. Y de esa manera, dice Rabí Abin la Haleví,
¿sí?, que Israel comenzó a enriquecerse. En Éxodo 7:22 se nos dice que los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus hechizos, ¿sí? Belateijem, y que el corazón de Faraón se endureció y no les hizo caso, ¿sí? Ya les había advertido a Hashem, a Moshe y a Aarón que Faraón los iba a ignorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque los magos de Egipto pues hicieron lo mismo con sus hechizos, y eso enseña que creían que lo que habían hecho tanto Aarón como Moshe era hechicería, era brujería, ¿sí? Rabí Aibo Bar Nagrei dice que Rabí Hiyá Barabá enseñó: Belateijem, hechicería, es un acto de demonios. Belateijem, hechicería, es un acto de brujería. Y al ver Faraón que sus magos pudieron replicar esto que pasó con el río Nilo, les dio la espalda, volvió a su casa y no se preocupó, no los tomó en serio, ¿sí? Pero en Éxodo 7:24 se nos relata que todos los egipcios cavaban alrededor del río Nilo para beber agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podían beber agua directamente del Nilo. Entonces, si alguien ha ido bueno, no de camping, porque cuando vas de camping pues llevas tus raciones de agua, pero en los cursos de supervivencia se enseña que si hay fuentes de agua turbias a cierta distancia del estanque o del lugar donde está el agua, si tú haces un pozo, el agua puede empezar a filtrarse hacia ese pozo que tú haces y sale limpia, ¿sí? Lógicamente luego hay que hervirla, ¿sí? Pero sale limpia, todas las impurezas se quedan en la fuente original del agua, mientras que en el pozo que tú haces a un lado empieza a salir agua limpia, ¿sí? Entonces, todos los egipcios cavaban alrededor del Nilo. Rabí Judá dice: solo el agua del Nilo fue afligida. Y Rabí Nehemía dice: el agua por encima y por debajo del suelo fue afligida. O sea que no podían hacer el pozo para agarrar agua limpia. El agua de todo Egipto fue afligida con sangre. Rabí Judá le dijo: ¿cómo interpreto todos los egipcios cavaron alrededor del Nilo? ¿Sí? Rabí Nehemía le contestó: porque los egipcios decían que toda el agua que vieron Moshe y Aarón se convirtió en la sangre, y cavaban para obtener agua, ¿sí?, que sus ojos no habían visto. Entonces Rabí Berequía enseña: ¿qué es lo que está escrito? Todo el agua que había en el Nilo se convirtió en sangre. Bueno, esto es análogo. Él da un ejemplo, ¿sí? Y pone de ejemplo a un sirviente o a un esclavo que está siendo golpeado por su amo en el estómago, y el esclavo se da la vuelta, ¿sí?, y comienza a recibir los golpes en la espalda. Así también el río Nilo se invertía, se revolvía para que la plaga no lo afectara, pero eso fue en vano, porque toda su agua se convirtió en sangre, ¿sí? Al igual que ese esclavo que se voltea para no recibir los golpes en el estómago, los recibe en la espalda. Así el río Nilo, por más que se revolvió para no contaminarse completamente, acabó contaminándose. Y Rabí Yosei Barabín dice sobre el verso de Éxodo 7:19: una generalización, un detalle y una generalización, ¿sí? Solo se pueden inferir asuntos similares al detalle, o sea, al detalle que estamos hablando sobre de que las aguas se convirtieron en sangre. Sobre las aguas de Egipto, eso es una generalización. ¿Por qué? Porque está generalizando sobre Egipto completamente, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques. Eso es un detalle, ahí está detallando qué es lo que te va a contaminar. Y sobre todos sus estanques de agua, eso es otra generalización, porque ya está incluyendo todo. ¿Qué incluye? ¿Sí? En la inferencia, todo lo que se le parezca a lo que contenía agua.
Pero también dice, ¿qué es? Y en la madera y en la piedra, ¿sí? Del verso 7-19 de Éxodo dice. Entonces, a esto nuestros rabinos de bendita memoria enseñan que incluso sus ídolos fueron manchados con sangre, ¿sí? Tal como lo afirma Jeremías 2:27, cuando dice, ¿por qué? Porque le dicen a la madera, tú eres mi padre. Todos aquellos que tienen ídolos en su casa o en sus templos, no voy a decir, y lógicamente no voy a pronunciar quiénes, pero cuando llegan y se postran ante los ídolos dicen Padre, Padre, ¿sí? Ahora, otra interpretación nos dice, y en la madera y en la piedra, nos dice otra interpretación, que el agua que bebían con un israelita en una vasija, ya fuera de madera o de piedra, se transformaba en sangre en su boca. Como ya habíamos visto eso ahorita, párrafos más anterior. Ahora, algunos dicen que incluso sus pedestales y sus lavabos estaban manchados de sangre. Cuando alguno de ellos se sentaba en una cama, en una piedra o en una roca, dice que incluso sus vestimentas se manchaban con sangre. ¿Por qué? Por el sudor. El sudor es agua, ¿sí? Asimismo dice, la sangre estaba por toda la tierra de Egipto. Y ya para concluir, ¿sí? 7 días se cumplieron después de que Hashem hirió al Nilo. Rabí Yehudá y Rabí Nehemía, uno le dijo al otro, durante 24 días Hashem les advertía antes de que comenzara la plaga. Y durante 7 días la plaga los afectaba. El otro dice, durante 7 días Hashem les advertía. Y durante 24 días la plaga les afectaba. Según el que dice que durante 24 días les advertía, 7 días se cumplieron para la plaga. Y según el que dice que durante 7 días les advertía, 7 días se cumplían después que Hashem había golpeado, durante los cuales les volvía a advertir sobre esta plaga. Durante 7 días. Las fuentes midráshicas indican que cada una de las plagas egipcias duró 7 días. En la mayoría de las plagas vemos a Moshe solicitando el cese de la plaga en nombre de Egipto, y posteriormente esta era eliminada, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras plagas en la actualidad? Pensemos en eso. Meditemos sobre qué plagas nos afectan en la actualidad. Shabbat Shalom.